Hay algo muy raro con los videojuegos de la infancia, porque uno puede olvidar muchas cosas con los años. Puede olvidar conversaciones, momentos, incluso etapas completas de su vida. Pero hay juegos que simplemente se quedan contigo para siempre. Y no estoy hablando necesariamente de los mejores juegos de la historia, ni de los más revolucionarios, ni de los que tienen mejores gráficos. Estoy hablando de esos juegos que por alguna razón quedaron grabados en tu memoria. Esos juegos que apenas escuchas una música, un sonido, un efecto y automáticamente vuelves a ser un niño. Y hoy quiero hablar justamente de eso, de los juegos que marcaron mi infancia. Uno de los primeros que se me viene a la cabeza es Duck Hunt. Y lo más loco es que ese juego salió en 1984, y yo soy del 96. Pero aún así, siento ese juego completamente mío. Porque al final los juegos no te marcan por el año en que salieron, te marcan por el momento de tu vida en que los jugaste. Todavía recuerdo perfectamente la sensación de apuntarle a la tele con la pistola. Yo me sentía literalmente un cazador profesional. Y siendo honesto, ni siquiera entendía cómo funcionaba el juego. Hasta el día de hoy me parece magia negra. Yo solo apuntaba, disparaba y confiaba en el destino. Pero para un niño, eso era impresionante. Sentías que estabas dentro del juego. Y obviamente, también recuerdo al perro riéndose cuando fallabas. Qué personaje más traumático. Porque uno ya estaba triste por fallar y encima el perro se burlaba de ti. Pero aún así son recuerdos que les tengo mucho cariño. Después hay otro juego que probablemente muchísima gente jugó, aunque tal vez ni siquiera recuerden el nombre. Circus Charlie. El mítico juego del circo. Ese juego era increíblemente simple, pero de niño se sentía gigantesco. Los aros de fuego, el león, la música acelerada y obviamente la etapa de los monitos. Nunca pude pasar de esa parte. Para mí, yo de niño, esos monos eran básicamente el jefe final de los videojuegos. Y eso es algo que extraño muchísimo de los juegos antiguos. Eran difíciles, muy difíciles. No había tutoriales eternos, no había ayudas, no había 20 oportunidades. Simplemente perdías y volvías a intentarlo. Y aún así no podía dejar de jugar, porque esos juegos tenían algo especial. Tal vez era la simpleza, tal vez era la música, tal vez era la imaginación que uno tenía de niño. Pero podían atraparte durante horas. Y hablando de juegos que se quedaron viviendo en mi cabeza, Donkey Kong Country. Ese juego sí que era una aventura. La música, los escenarios, los sonidos, todo tenía personalidad. Y obviamente hay un nivel que jamás voy a olvidar. El carro minero. Yo recuerdo jugar eso sintiendo que iba a 300 km por hora intentando sobrevivir. Y sé que hoy lo jugaría mucho mejor. De hecho, lo he vuelto a jugar 1000 veces. Pero en ese momento se sentía intenso. Ese es otro detalle bonito de recordar juegos de infancia. No recordamos solamente el juego, recordamos cómo se sentía jugarlos. Y de niño, todo se sentía más grande, más difícil, más emocionante y más mágico. Pero si hay una saga que realmente definió mi infancia gamer, debo hablar del juego que para mí marcó totalmente mi infancia. Y ese fue Crash Bandicoot. Crash no era simplemente un juego que me gustaba, era el juego. Romper cajas, morir por calcular mal un salto ridículo, escapar de la roca gigante, escuchar el ¡wow! Son recuerdos que todavía tengo demasiado vivos. Y creo que lo que hacía especial a Crash era su personalidad. Todo tenía carisma. La música, los personajes, las animaciones, los sonidos. Sentía que estaba entrando en un mundo completo. Y honestamente, esa saga significó tanto para mí, que incluso tengo tatuado a Aku Aku. Y eso ya no es solamente nostalgia. Eso es llevar una parte de tu infancia contigo para siempre. Porque hay juegos que uno recuerda por diversión y hay otros que terminan formando parte de quién eres. Y
creo que por eso los videojuegos son tan especiales, porque no solamente recordamos los juegos, recordamos dónde los jugamos, con quién estábamos, cómo nos sentíamos, la etapa de vida que estábamos viviendo. Y aunque existan juegos enormes, hiperrealistas y técnicamente impresionantes, hay algo en esos juegos de infancia que simplemente no se puede reemplazar. Así que ahora quiero preguntarles algo. ¿Cuál fue el juego que marcó su infancia? No el mejor juego, no el más famoso. Ese juego que apenas lo recuerda, te devuelve automáticamente a una época específica de tu vida. Los voy a estar leyendo en los comentarios.